Recording in progress. Ingeniero. Buenos días, ingeniero. Muy bien, vamos a empezar la clase y habíamos dejado la clase anterior en este punto que se llama modelos de decisión en investigación de operaciones. Bien, en todas las clases que vamos a seguir a lo largo de este semestre, lo que vamos a hacer es siempre plantear modelos de decisión. ¿Qué es un modelo de decisión? Es solamente una forma de resumir un problema. De modo que en ese modelo estén implícitos tres elementos, ¿ya? Las opciones de decisión, que las opciones de decisión están relacionadas con las variables de decisión o con las alternativas de solución. Quiere decir que para tomar una decisión para resolver un problema, se tiene que plantear inicialmente una serie de alternativas. Por lo menos tienen que haber dos alternativas. Y entre esas dos se puede elegir una que sea la mejor opción. Por tanto, cuando se plantea un modelo de decisión, lo que se hace es establecer tres elementos fundamentales, ¿ya? Primero, las alternativas de decisión. Luego, el criterio económico o función objetivo. ¿Qué significa esto? Significa que siempre que vamos a tomar una decisión, es natural que esa decisión esté relacionado con lo económico dentro de la organización. Es decir, se toman decisiones dentro de la organización siempre con un criterio económico. Ese criterio económico tiene que ver con una de dos posibilidades, solo con una de dos posibilidades. Maximizar ganancias o minimizar costos. No hay ninguna otra opción más, ¿ya? Y solo es una de ellas. O se maximizan las ganancias o se minimizan los costos. Ese es el criterio económico, función, objetivo, que es el segundo elemento que debe constar en un modelo de decisión. Y el tercer elemento que se debe tomar en cuenta, mejor dicho, que se debe plantear, son las restricciones del problema. Las restricciones son una especie de marco que delimita, condiciona la elección de una alternativa. Aquí voy a hacer referencia de este punto. No, lo voy a dejar para después. Bien. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que todos los problemas de investigación de operaciones siempre deben plantearse a través de un modelo de decisión. Ese modelo de decisión no es nada más que una forma de presentar o de resumir un problema. Y en esta forma o en este resumen del problema se consideran tres elementos. El primer elemento son las alternativas de decisión. Si se va a tomar una decisión, tiene que haber algunas alternativas entre las cuales podamos elegir. Estas alternativas de decisión se llaman también opciones de decisión o también se pueden llamar variables de decisión. Muy bien. Generalmente, como estamos en la parte absolutamente cuantitativa de la investigación de operaciones, estas opciones de decisión se expresan a través de variables. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. El segundo elemento, les decía, es el criterio económico. Se llama también función objetivo. ¿Por qué? Porque este criterio económico o función objetivo se la expresa como una ecuación, como una función matemática, ¿ya? Este criterio económico responde al objetivo que tiene el análisis del problema y la toma de decisión. Quiere decir que se toman decisiones ya sea para minimizar los costos que están asociados con las actividades de la organización o para maximizar las ganancias que también están asociados con las actividades de la organización. Entonces, el criterio económico, función objetivo, se traduce en maximizar costos o
en maximizar ganancias o minimizar costos. Y el tercer elemento son las restricciones. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que para elegir alguna alternativa, necesariamente hay que considerar ciertas condiciones que nos impone el entorno. No se pueden elegir las alternativas si no se toman en cuenta las condiciones que circunscriben al problema y a la elección de una alternativa. Por tanto, por eso se llaman restricciones, son una especie de marco dentro del cual se deben considerar las alternativas y que condicionan la elección de una de ellas. Estas restricciones del problema también se llaman eventos, se llaman también estados de la naturaleza, ¿ya? Generalmente están relacionados con la situación natural que tiene un problema dentro de la organización. Muy bien, entonces lo que no quiero que se olviden son de esos tres elementos, ya que además lo vamos a repetir todo el tiempo en la medida en que vayamos avanzando. Utilizar un modelo de decisión. Obviamente facilita la toma de decisiones. Ese es el fin último, ¿no? La ventaja de un modelo de decisión es que facilita la toma de decisiones. O sea, se hace más sencillo tomar decisiones porque hay un orden y la toma de decisiones es mucho más fácil. Sin embargo, recuerden que las decisiones, ya habíamos hablado algo hace un tiempo atrás, pueden ser de corto plazo o de largo plazo. ¿Ya? Cuando las decisiones son de largo plazo se llaman decisiones estratégicas. Y las decisiones estratégicas tienen, ¿qué diríamos así? Una vital importancia para para el funcionamiento de la organización. Entonces, las decisiones de largo plazo definitivamente están vinculadas o relacionadas con el quehacer de la organización y establecer decisiones estratégicas simplemente significa hacer que la empresa pueda sobrevivir en el mercado, en el entorno. Muy bien. Si las decisiones son de corto plazo, entonces las decisiones tienen un carácter operativo. Se llaman decisiones operacionales. Obviamente, estas decisiones operacionales tienen, por eso se llaman de corto plazo, permiten resolver problemas temporalmente, ¿ya? Y dependiendo de los procesos que se analizan, estas decisiones operativas generalmente consideran problemas menores, diríamos así. En cambio, las decisiones estratégicas consideran problemas mayores que están relacionados con la totalidad de la organización. Muy bien, entonces, simplemente para que esta partecita, para que ustedes tengan noción, tengan idea de la toma de decisiones puede tener un carácter estratégico o un carácter operativo. Es estratégico porque es de largo plazo y porque está vinculada con los objetivos, con la misión, visión que tiene la organización en su conjunto. En cambio, una decisión operativa es de corto plazo y está vinculada prácticamente de manera puntual, digamos así, con las actividades, con las operaciones de la organización. Muy bien. Sin embargo, la ventaja de utilizar modelos de decisión, ya les dije, es que facilita la toma de decisiones. Entonces, se utilizan para tomar decisiones de largo plazo o de corto plazo. Muy bien. Entonces, hecha esa aclaración, bueno, vamos a empezar a hacer los ejemplos correspondientes, ¿ya? Simplemente, antes de empezar los ejemplos, recordarles que todo modelo de decisión no es nada más que una forma ordenada de plantear un problema para tomar la decisión de la manera más fácil. ¿Qué debe contener un modelo de decisión? 3 elementos, en el mismo orden de importancia. Primero, deben existir alternativas de decisión.
que se llaman también variables, se llaman también opciones. Segundo, tiene que haber un criterio económico o una función objetivo, es decir, que se persigue cuando se toma decisiones, maximizar ganancias o minimizar costos. Y tercero, se deben identificar o se deben plantear las restricciones. Las restricciones condicionan la elección de una alternativa, son el marco dentro del cual se establecen las alternativas, son, como diríamos así, están relacionados con la naturaleza del problema, por tanto, por eso se llaman restricciones, ¿sí? Porque condicionan la elección de una decisión. Son un marco dentro del cual no se puede salir, es decir, estamos limitados por ciertas condiciones, por eso se llama restricciones. Se llaman también eventos, se llaman también estados de la naturaleza, ¿ya? Entonces aquí lo que voy a hacer en la pizarra es simplemente resumir antes de empezar la clase, antes de empezar a resolver los ejercicios. Lo que voy a hacer aquí es resumir este punto 9. En este caso estamos viendo un modelo de decisión. ¿Bien? Y voy a escribir sus elementos. Bien, estamos a 9:33. Bueno, vamos a ser un poquito más tolerantes porque supongo que algunos todavía están con sus mamás y bueno, vamos a ser un poco tolerantes. Recuerden, contiene 3 elementos en el orden de importancia. ¿Cuáles son estos elementos? Primero son las alternativas. Que se llaman también variables. Y también se llaman opciones. Bien, opciones de decisión, obviamente, ¿no? El segundo elemento, ¿cuál es? El criterio económico. O función objetivo. No se olviden que solo hay 2 criterios. O se maximizan las ganancias o se minimizan los costos. ¿Y cuál es el tercer elemento? Las restricciones. Mejor, vamos a ponerlo. Restricciones se llaman estados de la naturaleza. O simplemente eventos. Muy bien. Recuerden que estos lo que hacen es condicionar la elección de una alternativa. No estoy hablando de las restricciones. Muy bien. Entonces, solamente dejamos eso para no olvidarnos. Y ahora vamos a hacer ejemplos. Vamos a empezar con un ejemplo para tratar de establecer un modelo. Y además, sí, solo modelos. Bien, le vamos a poner ejemplo 1. ¿Ya? Entonces, vamos a compartir nuevamente el plan de lección. Bien. Ahí está el primer ejemplo. Lo vamos a leer. Lamentablemente está partido en 2 hojas. Bien, ahí está. Dice, Case Chemical produce 2 solventes en su planta de producción. Solventes de tipo 1 y solventes de tipo 2. Quienes compran estos solventes lo usan para disolver ciertas sustancias tóxicas que se generan durante el proceso de producción. La planta opera, está hablando de Case Chemical, ¿no? La planta opera 40 horas a la semana y emplea 5 trabajadores de tiempo completo y 2 de tiempo parcial que trabajan 15 horas. Un momentito, por favor. Bien. Estos trabajadores operan
las 7 máquinas que mezclan ciertos químicos para producir cada tipo de solvente. Los productos salen del departamento de mezclado para ser refinados en el departamento de purificación, que actualmente tiene 7 purificadores y emplea 6 trabajadores de tiempo completo y un trabajador, 6 trabajadores de tiempo completo y un trabajador de tiempo parcial, que trabaja 10 horas a la semana. El jefe de producción de la planta informa que por cada 1000 galones de solvente de tipo 1 se requiere de 2 y 1 hora de proceso, y de 1 y 2 horas de proceso para 1000 galones de solvente tipo 2. En ambos casos, en mezclado y purificación respectivamente. Case Chemical tiene una provisión casi ilimitada de la materia prima que necesita para producir los 2 tipos de solventes. También puede vender cualquier cantidad de solventes tipo 1, pero la demanda de solvente tipo 2 está limitado a lo más a 120,000 galones por semana. El gerente financiero ha establecido un margen de ganancia de peso 0.30 por galón de tipo 1 y de peso 0.50 por galón de tipo 2 de los solventes. Formule un modelo de decisión. ¿Y cuáles son sus comentarios respecto del modelo? Muy bien. Ese es el ejemplo que vamos a resolver. Voy a volver a leer, pero ya explicar. Bien. ¿Qué es Case Chemical? Es una empresa. ¿Qué hace esta empresa? Es una empresa de industrialización, obviamente. ¿Qué hace esta empresa? Produce 2 tipos de solventes. Uno de los solventes se llama tipo 1 y el otro se llama tipo 2. Dice que estos solventes se usan para disolver sustancias tóxicas que se generan en procesos de producción, ¿ya? Eso es simplemente un explicativo de en qué se utilizan los solventes. Muy bien. La planta opera, dice, 40 horas a la semana y emplea 5 trabajadores de tiempo completo y 2 de tiempo parcial que trabajan 15 horas a la semana. Estos trabajadores operan las 7 máquinas que mezclan ciertos químicos para producir cada tipo de solvente. Los productos salen del mercado del departamento de mezclar. Muy bien, no voy a leer todavía esto. Quiere decir que para producir los solventes, estos pasan por un proceso de producción. En el primer proceso de producción, corresponde al departamento de mezclado, ¿ya? ¿Qué tiene el departamento de mezclado? Dice, tiene 7 máquinas mezcladoras. Y en ese departamento de mezclado también hay 7, a ver, no sé si está bien. No, hay 5 trabajadores que trabajan tiempo completo y hay 2 trabajadores que trabajan tiempo parcial. Y los 2 trabajadores trabajan 15 horas, ¿sí? A la semana. Muy bien. Recuerden que en este departamento de mezclado, que es el primer proceso donde se producen los solventes, hay 7 máquinas. De las 7 máquinas, hay 7 máquinas mezcladoras. Y en ese mismo departamento hay 5 trabajadores de tiempo completo y 2 de tiempo parcial. Quiere decir que aparentemente, aunque no necesariamente dice eso, que cada máquina es operada por un trabajador. 5 de tiempo completo y 2 de tiempo parcial, que trabajan 15 horas a la semana. Muy bien. Ahora bien, la planta dice opera 40 horas. Eso es lo normal. Recuerden que la ley establece que el número de horas que se debe trabajar cada día es de 8 horas. Y el número de días que se debe trabajar a la semana, si hablamos de semana de lunes a viernes, que son 5 días, son 40 horas. Aunque legítimamente la Ley General del Trabajo en Bolivia establece que
cada semana se deben trabajar 48 horas. Eso corresponde a 6 días a la semana. Quiere decir que en la semana se debe trabajar de lunes a sábado completo. Y el día domingo sería el único día de descanso. En la actualidad, obviamente, bueno, no en la actualidad, en Bolivia, hablamos de Bolivia, se practica dos situaciones, ¿no? Hay empresas que solo trabajan de lunes a viernes y completan 40 horas. Esas 40 horas la hacen, por ejemplo, las empresas, no podríamos hablar de bancos, porque los bancos trabajan también hasta mediodía del sábado. A ver, las empresas públicas, para ser más ¿cómo se llama? Más claros, ¿no? Las empresas públicas, la universidad, por ejemplo, es una empresa pública y trabaja solamente de lunes a viernes. Y muchas empresas públicas, el Poder Judicial, etcétera, los ministerios, qué sé yo, trabajan 8 horas al día y 5 días a la semana, 5 por 8 son 40, ¿ya? Pero hay algunas empresas en Santa Cruz, por ejemplo, que le hacen trabajar a uno el día sábado hasta mediodía. Entonces estamos hablando de que hay 44 horas de trabajo semanal. Sin embargo, ese es un beneficio que le da a la empresa, ¿no es cierto?, de trabajar solo 44 horas y las 4 horas prácticamente como que la regala al trabajador para que disfrute con su familia. Pero legítimamente, y esto sucede en las empresas de industrialización, en el parque industrial, casi todos trabajan de lunes a sábado. El único día que no se trabaja allá y a veces hacen descansar las máquinas es el día domingo. Y muchas empresas trabajan de continuo, es decir, trabajan de lunes a lunes, no descansan ni el domingo. Pero eso es otro tipo de administración. Pero legítimamente lo que la ley dice es que se deben trabajar 48 horas a la semana. En este caso solo se trabajan 40 horas a la semana. Muy bien. Una vez que los productos salen del primer proceso, pasan al segundo proceso. El segundo proceso se llama de purificación. Y también hay 7 purificadores, pero se emplean solo 6 trabajadores de tiempo completo y 1 de tiempo parcial. Este trabaja 10 horas a la semana. Muy bien. Entonces, esa idea creo que está clara. El proceso de producción tiene 2 procesos. En el proceso 1 es la mezcla y en el proceso 2 la purificación. En cada caso hay máquinas y hay trabajadores y hay horas de trabajo. Enseguida vamos a notar. El jefe de producción dice de la planta informa que por cada 1000 galones de solvente tipo 1 se requieren 2 y 1 hora de proceso. Quiere decir que si se va a producir 1000 galones de solvente tipo 1, se requiere 2 horas en mezclado y 1 hora en purificación. En cambio, si se van a producir solventes de tipo 2, es decir, el segundo tipo de producto, se requiere solamente 1 hora en mezclado y 2 horas en purificación. Pero ojo, es para producir 1000 galones de solvente. Muy bien. Case Chemical, dice, tiene una provisión casi ilimitada de la materia prima para producir los 2 tipos de solventes. ¿Qué está diciendo? No está diciendo simplemente que en esta empresa la materia prima no es un problema. Se dispone para lo que se desee producir. Eso es lo que está enfatizando. También dice, puede vender cualquier cantidad de solvente tipo 1. Recuerden que produce 2 tipos de solvente, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 lo puede vender cualquier cantidad. Se no tiene restricciones de vender. O sea, el solvente tipo 1 es como el pan en el mercado. O sea, se vende todo el tiempo, cualquier cantidad, ¿no? Bien. En cambio, dice, la demanda del solvente tipo 2 está limitada a 120,000 galones por semana. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cada semana no se puede vender más de 120,000. A lo mucho se venden 120,000 galones del solvente tipo 2. Entonces, si a lo mucho se venden 120,000 galones, quiere decir que esto se constituye pues en una restricción, ¿no es cierto? ¿Por qué?
Porque lo ideal es que la empresa, es decir, en este caso Case Chemical, no produzca más de 120,000 por semana. ¿Para qué va a producir 130,000 galones en la semana si dice que la demanda máximo es de 120,000? Va a tener 10,000 galones sin venderse, ¿no es cierto? Muy bien, eso es lo que está diciendo. El gerente financiero dice que cada vez que se vende, mejor dicho, cuando se vende un galón de solvente tipo 1, la ganancia es peso 0.3. Y cuando se vende un galón de solvente tipo 2, la ganancia es peso 0.5, perdón. Entonces, formule un modelo de decisión, dice, para Case Chemical. Bien, he tratado de, además de leer, de explicar, ahora lo voy a plantear en la pizarra. Antes de plantear el modelo de decisión en la pizarra, obviamente lo que voy a hacer es unos pequeños esquemas. Bien, recuerden que la empresa tiene dos procesos de producción. Mejor diríamos, en esa empresa hay dos departamentos, ¿ya? Un departamento es el departamento de mezclado y el otro departamento es el departamento de purificado, y en ese orden. Quiere decir que en el departamento de le vamos a llamar departamento de mezclado, le voy a poner solamente, bueno, pongámoslo de una vez. Ese es el departamento de mezclado, ese es el primer departamento y el primer proceso al que es sometido la materia prima. Luego pasan a este departamento, que es el departamento de purificado, que es el segundo proceso de este proceso de producción. Muy bien. Entonces tenemos esos dos departamentos. ¿Qué más dice? Dice que en el departamento de mezclado, recuerden, hay 7 máquinas, ¿ya? Entonces, vamos a dibujar ahí las 7 máquinas. Por favor. Y listo. Y lo mismo aquí, hay también 7. En el primer caso, obviamente, son mezcladoras y aquí serán pues purificadoras. Bueno, eso es lo menos importante en este momento, tratando de formular un modelo de decisión. Bien, y aparentemente recuerden que cada máquina es operada por un trabajador. Por eso en cada caso hay 7 trabajadores, solo que el tiempo de trabajo de cada uno es distinto. ¿Listo? Ya están ahí las 7 máquinas. Y obviamente esas son las mezcladoras. Y recuerden que el proceso de producción es el proceso de producción empieza por el mezclado y luego pasa al departamento de purificado. Eso es lo que nos dice el problema, ¿ya? Entonces, aquí ese sería el procedimiento. Bien. Departamento de mezclado. Recuerden, ahí están las 7 máquinas, ¿sí? En estas 7 máquinas dice que hay 5 trabajadores. Voy a poner 5, así por favor. Estos son de tiempo completo. Y hay 2 trabajadores de tiempo parcial, ¿correcto? Recuerden que estos trabajadores de tiempo completo trabajan 40 horas semana. Eso es lo que dice. 40 horas semana. Y estos trabajadores de tiempo parcial, no recuerdo, creo que era 30 o era 15. 15 horas semanales. Ya, gracias. Era de 15 horas semanales. ¿Ya? Entonces ese es el tiempo
de trabajo parcial. En cambio, en este departamento, que es el departamento de purificado, hay 6 trabajadores que son de tiempo completo. Y obviamente trabajan también 40 horas y hay un solo trabajador de tiempo parcial. Solo que este tiempo parcial, si mal no recuerdo, era de 15 horas o 20, no, 10 horas. Muy bien, de 10 horas por semana. ¿Listo? Esa es la información. ¿Qué más me dice? A ver, ¿qué datos más me da? Enseguida vamos a hacer algunas relaciones. En este momento solamente estoy queriendo mostrar la información que tenemos. Perdón. La otra información que tenemos es la siguiente, ¿ya? Que hay, a ver, se producen 2 tipos de solventes. Se producen 2 tipos de solventes, es decir, solvente tipo 1 y solvente tipo 2. Entonces lo vamos a marcar ahí. Y además hay 2 departamentos de dos procesos en el proceso de producción, ¿ya? Bien, a ver. El primero es el solvente, perdón un minutito, voy a cambiar mi lápiz. El primero es el solvente del tipo 1, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner así solvente del tipo 1. Y vamos a utilizar números romanos. Y aquí tenemos el solvente de tipo 2. Esos son los productos que se producen en Case Chemical. Y pasan por un departamento primero de mezclado, ¿sí? De M. Y además pasan un departamento de purificado. Bien, entonces, la información decía lo siguiente. Si se va a producir el solvente tipo 1 en el departamento de mezclado, se requieren de 2 horas para su producción, y en el departamento de purificado se requiere solamente de 1 hora. Esa es la información que tenemos para producir 1000 galones de solvente, no solvente. En cambio, en el solvente tipo 2 requiere solamente 1 hora para producirse en el departamento de mezclado y necesita de 2 horas para producirse en el departamento de purificado. Pero estas horas son por cada 1000 galones de solvente. Voy a anotar ahí, es por 1000 galones de solvente. En todo caso, solvente tipo 1, solvente tipo 2, etc. ¿Ya? Esa es la otra información que tenemos. Entonces, fíjense. A ver, que me espera un minutito, por favor. Lo que pasa es que tengo que ir a... Mil disculpas, un minuto nada. Ahorita los vuelvo a atender. Voy a pausar la grabación. Recording stopped.
Recording in progress. Ya, muy bien. Continuamos, por favor. Entonces, tenemos esa información y hay algo más. Había una información que decía que cada vez que se vende un galón de solvente de tipo 1, la ganancia es de pesos 0.3. Entonces lo anotamos. Vamos a anotar aquí abajo. Si se vende un galón de solvente tipo 1, la ganancia es de 0.3 pesos. Ojo, esto es por galón. Y en este otro caso es, creo, de 0.2. También pesos por cada galón. Ojo, estas son ganancias, no está hablando de precios, está hablando ya de ganancias. Entonces es lo que da como utilidad vender cada uno de esos productos. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué información más nos falta? Bueno, ahora bien, recuerden, ¿cuántas horas se trabajan en la empresa por semana? Aquí en la empresa se trabajan 40 horas por semana. Entonces la pregunta es, si en el departamento de mezclado tenemos 5 trabajadores de tiempo completo y 2 de tiempo parcial, ¿cuántas horas en total se trabajan en este departamento de mezclado? Entonces, ¿qué deberíamos hacer aquí? Deberíamos hacer simplemente unas pequeñas relaciones para determinar ese valor, ¿no? ¿Qué diríamos aquí? Por ejemplo, si estamos hablando del departamento de mezclado, diríamos que en el departamento mezclado se trabajan 40 horas por semana. Una notita yo mal uno que está entrando. Ya. Se trabajan, creo que escribí mal aquí. Bien, en el departamento de mezclado se trabajan 40 horas. Por semana, ¿ya? Ojo. Y obviamente se tiene 5 trabajadores. Entonces, si se tiene 5 trabajadores, quiere decir que el total de horas que se dispone en el departamento de mezclado por semanas es 5 por 4, 20. Estamos hablando de 200 horas por cada semana. Pero es para los trabajadores de tiempo completo. Hay 2 trabajadores de tiempo parcial. ¿Cuánto trabajan esos trabajadores de tiempo parcial? 15 horas, voy a poner comillas, por 2 trabajadores, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Una pregunta, ingeniero. Sí, dime. Entonces, ¿significa que cada trabajador cumple 40 horas por semana? Claro, está hablando de eso. Ya. Gracias. Pero es lógico, hijo, cada trabajador debe desempeñar 40 horas en la semana, pues eso es lo que estamos hablando hace un minuto. Muy bien, entonces, tenemos 2 por 15, 30 horas. Si sumamos, quiere decir que en el departamento de mezclado se disponen, escuchen bien, de 230 horas por cada semana. Muy bien, esa es la disponibilidad de horas acá. Quiere decir que no se puede utilizar más de las 230 horas, ya, en este departamento de mezclado. ¿Qué pasa en el departamento de purificado? Hacemos exactamente el mismo análisis, ¿no? En el departamento de purificado se trabaja 40 horas por cada semana. Y en este caso son 6 los trabajadores. Entonces, ¿cuántas horas de trabajo total hay en el departamento de purificado? 6 por 4, 24, estamos hablando de 240 horas por semana. Pero hay un trabajador de tiempo parcial. Ese trabajador de tiempo parcial trabaja 10 horas. Entonces aquí ponemos las 10 horas que trabaja por semana. Esto es por semana por si acaso. Y aquí me olvidé. Le puse comillas. Y decimos por un solo trabajador. Por lo tanto, adicionalmente aquí hay 10 horas por semana.
quiere decir que en el departamento de purificado, cada semana se disponen de 250 horas. Eso quiere decir, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya tenemos el total de horas disponibles en cada departamento. Eso era vital para saber cuántas horas disponíamos para producir los solventes tipo 1 y tipo 2. Muy bien. ¿Listo? Horas por semana. Recuerden que aquí lo que calculamos fue que cada 1000 galones de solvente requiere de 2 horas para producir tipo solvente tipo 1 en el departamento de mezclado y 1 en el departamento de purificado. Quiere decir entonces de que para producir 1000 galones de solvente, estoy haciendo un análisis, escuchen, se requieren 3 horas. 2 en mezclado y 1 en purificado. Sucede lo contrario para el solvente tipo 2. Para producir 1000 galones de solvente tipo 2 se requiere solo 1 hora en mezclado y 2 horas en purificado. Entonces, al cabo de 3 horas tenemos 1000 galones de solvente de tipo 2. Esa es esta información. Y cada galón de solvente me proporciona una ganancia de pesos 3 y de pesos 2. ¿Cómo se llama? Para el solvente tipo 2. Muy bien. Ahora bien, aquí más vamos a hacer un análisis. Si son 0,3 pesos por galón, quiere decir que si nosotros multiplicamos por 1000 galones, ¿no es cierto? Entonces la ganancia, en este caso de cada lote de producción, la ganancia va a ser ¿de cuánto? 0,2 por 1000 va a ser de 20 o 200, 200. 200 pesos, correcto, 200 pesos. Muy bien. Y lo mismo aquí, si multiplicamos 0,3 por los 1000 galones, quiere decir que nuestra ganancia va a ser de 300 pesos. Entonces, estamos aquí anotando las ganancias por lote de producción, no se olviden. 1000 galones de solvente representa un lote. Es un lote de, o sea, solamente se pueden producir por lotes, asumo, en este proceso. Muy bien. Creo que ya tenemos toda la información y por ahí hay una restricción que la vamos a ver más adelante. Recuerden, decía el enunciado de que para producir el solvente tipo 1, para producir los solventes en la empresa o en la fábrica, se dispone de materia prima abundante. Quiere decir que ese no es un problema, no es una restricción. La materia prima siempre va a haber para producir cualquier cantidad. Pero hay una restricción que está relacionado con el solvente tipo 2, si no me equivoco. Dice el solvente tipo 2, lo máximo que se puede vender en cada semana es de 120,000 galones. Entonces quiere decir que no debe producirse más de 120,000, pues no, lo ideal es producir solo 120,000 cada semana. Y el solvente tipo 1 dice se vende cualquier cantidad, por tanto no hay ninguna condición, no hay ninguna restricción para eso. ¿Listo, señores? Ahora lo que voy a hacer es construir el modelo de decisión. Hasta ahí solamente lo que hicimos fue hacer algunas interpretaciones, análisis, datos que necesitábamos entender. Muy bien. Modelo de decisión. A ver, algo más. Lo que pasa es que va a quedar muy vago si yo empiezo a hacer modelo de decisión. ¿Por qué determinamos el total de horas que hay en el departamento de mezclado y en el departamento de purificado? Porque fíjense acá, dice que para producir un solvente de tipo 1, en el departamento de mezclado se requieren de 2 horas. Y en el de purificado se requiere de 1 hora. Lo contrario sucede acá. En total, si queremos producir 1000 galones de solvente tipo 1, necesitamos 3 horas. Y lo mismo, si necesitamos producir solventes tipo 2, también requerimos 3 horas para producir 1000 galones de solvente tipo 2.
Entonces la pregunta es, ¿para qué o por qué determiné yo estos valores que están aquí? Obviamente con la siguiente expectativa. Si dispongo de 230 horas en el departamento de mezclado y de 250 horas en el departamento de purificado como máximo, porque eso es lo que dice cada semana, la pregunta es, ¿qué cantidad de solventes tipo 1 y qué cantidad de solventes tipo 2 voy a producir? Entonces, fíjense, ¿qué cantidad de solventes tipo 1 se puede producir o qué cantidad de solventes tipo 2? Y para eso, obviamente, necesitamos saber de cuántas horas disponemos. Entonces, uno podrá decir, requerimos producir, 20,000 solventes tipo 1 y 10,000 solventes tipo 2. Pero esas 20,000 y 10,000, ¿qué cantidad de horas requieren en cada departamento? Si sabemos que no debemos excedernos de 230,000 en un caso y de 250,000 en el otro caso. Entonces, ¿cuántos solventes de tipo 1 y cuántos solventes de tipo 2 voy a producir? Va a depender de cómo yo lo plantee el modelo de decisión y obviamente eso se determina a través de un método cuantitativo que en este caso se llama programación lineal. Lo que estamos haciendo inicialmente es aprender a construir modelos de decisión, ¿ya? Muy bien, entonces por eso hicimos estos cálculos de acá, porque se supone de que este problema lo que quiere es saber cuántas unidades de tipo 1 y de tipo 2 producir en una semana. Y para eso necesitamos saber cuántas horas se disponen. Porque la materia prima no es un problema, recuerden, lo dice bien clarito el enunciado. Se dispone de cualquier cantidad de materia prima, que ese no va a ser un obstáculo en ningún momento. El obstáculo va a ser obviamente lo que se dispone en los departamentos de mezclado y purificado, pues, ¿no? Porque como máximo aquí en este departamento de mezclado se tienen 230 horas. Entonces, cuando esas 230 horas, ¿cuántos galones de solvente 1 y cuántos galones de solvente de tipo 2 podemos producir? Esa sería la pregunta. Lo mismo en el departamento de purificado. ¿Cuántos solventes de tipo 1 y cuántos solventes de tipo 2? Si solo disponemos en este departamento de 250 horas. Entonces, fíjense, las horas disponibles, las horas máquina u horas hombre o el tiempo de trabajo que se requiere en los departamentos, tiene restricciones. Es un recurso que no se puede utilizar ilimitadamente, ¿no? Tiene su restricción, máximo 230 y máximo 250 cada semana. Entonces, con esas condiciones, la pregunta sería, ¿cuántos galones de tipo 1 y cuántos galones de tipo 2 producir? Bien, para eso planteamos un modelo de decisión. Recuerden, con el modelo de decisión, ¿qué es el primero? Bueno, primero, un modelo de decisión siempre formulamos, no lo vamos a formular la pregunta. Directamente, ¿ya? ¿Qué vamos a decir aquí? Vamos a decir, ¿cuáles son las alternativas de decisión? Modelo de decisión, lo primero, entonces, el primer paso, voy a anotar para que quede bien esto, bien comprendido. El primer paso es identificar las variables de decisión. Recuerden, variables o alternativas de decisión. Nosotros vamos a empezar a trabajar ya con variables. O sea, con el término, porque al final siguen siendo alternativas. Identificar las variables de decisión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a describir cuáles son nuestras variables de decisión. En nuestro caso tenemos dos variables de decisión, obviamente. A la primera variable le vamos a llamar X1, X sub 1, ¿ya? Voy a poner ahí X1, después voy a escribir. ¿Qué es X1? Es la cantidad de solventes de tipo 1. Cuando dice cantidad, obviamente está expresado en unidades, pero en este caso en unidades significan en galones, ¿no? Eso significa. Muy bien. Y obviamente la segunda variable de decisión sería X2. ¿Qué vendría a ser X2? Vendría a ser la cantidad de solventes de tipo 2.
¿Cómo se mide esto? Obviamente en galones. Esa fue la pregunta que hice hace un momento, ¿no? O sea, ¿cuántos galones de solvente tipo 1 y tipo 2 producir? Eso es lo que estaba diciendo. Entonces, ya están definidas nuestras variables de decisión. No hay más, ¿no es cierto? De acuerdo al problema, el problema pasa por decidir cuánto de tipo 1 y cuánto de tipo 2 producir. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el segundo elemento? Recuerden que hay un segundo elemento. El segundo elemento es el criterio económico. Para nosotros, el criterio económico se llama función objetivo, ¿ya? Se llama función objetivo. Entonces, van a ver cómo yo lo voy a plantear la función objetivo. Recuerden que la case chemical, en este caso, nos está dando unos datos, nos está diciendo. Cada que se vende un galón de solvente, se gana 0.3 pesos. Y si se vende otro, se gana, solvente tipo 2, se vende 0.2. Se gana 0.2. Entonces, además dice, ¿cuántas unidades producirán el departamento 1 y cuántas unidades producirán del solvente tipo 1 y cuántas del solvente tipo 2? Obviamente está haciendo referencia de que lo que se quiere en este caso para la case chemical es maximizar ganancias, ¿ya? Entonces, la función objetivo definitivamente es maximizar ganancias. ¿Cómo vamos a anotar nosotros eso? Siempre vamos a decir así, max, ¿ya? Y vamos a poner entre paréntesis Z. Z es una medida de la efectividad y representa las ganancias. Y cuando ya desarrollamos el siguiente tema, lo vamos a ver con más detalle esta parte, ¿ya? Entonces, maximizar ganancias. Ahora, escuchen bien. Recuerden que se produce, en cada lote se producen 1000 galones. Y cada galón nos arroja una ganancia de 0,3 pesos. Por tanto, si el análisis vamos a hacer en base a las 1000, porque necesariamente lo tenemos que hacer en base a las 1000, porque estas horas que se utilizan en el proceso de producción es por cada 1000 galones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que expresar la ganancia para esos 1000 galones. Entonces voy a decir, escuchen bien. $300 es la ganancia por cada X1. Ya, tengo que hacer una corrección. Enseguida lo hago, ¿ya? Y 200 es la ganancia por cada X2. Es decir, por cada galón, por cada... no. Vamos a hacerlo de otra manera, ¿ya? No quiero confundirlos. Primero voy a hacer así, después voy a hacer de otra manera. 0.3. Mejor, voy a utilizar una coma. 0,3. Es la ganancia por cada galón de solvente tipo 1. Y 0.2 es la ganancia por cada galón de solvente tipo 2. Esa vendría a ser mi función objetivo, pero esta función objetivo es siempre y cuando estemos trabajando con una unidad de galón. En este caso, la información que tenemos es por cada 1000 galones. Entonces, esta función objetivo yo la tengo que expresar de otra manera más correcta, diríamos así, ¿ya? Pero no es que esto sea incorrecto, simplemente que esta vendría a ser una ganancia, lo voy a anotar, una ganancia unitaria, es decir, por unidad de galón, eso vendría a ser. Y la idea no es esa, pero yo también les dije hace un momento que tengo que corregir algo. ¿Qué es lo que voy a corregir? Aquí el primer paso, en esta parte donde dice identificar las variables de decisión. X1 tendría que ser la cantidad de solventes tipo 1, pero por 1000 galones o miles de galones. Así tiene que ser el resultado.
Lo mismo aquí, tiene que ser miles de galones. ¿Por qué razón? La razón es que la información que me está proporcionando Case Chemical en los procesos de producción es de por cada 1000 galones. Es decir, aquí dice eso, ¿ya? Por cada 1000 galones se requieren 3 horas para producir solvente tipo 1, 2 en mezclado, 1 en purificado. Entonces tengo que adecuar a esa información el problema que lo voy a plantear. Entonces quiere decir que esta función objetivo que está acá no es la definitiva. La definitiva va a ser recién esta que voy a escribir. Maximizar ganancias, recuerden que Z es la medida de la efectividad, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero Z representa ganancias, definitivamente. Maximizar ganancias, decimos, la ganancia es de 300 pesos por cada lote de 1000 galones de solvente tipo 1. Y la ganancia es de 200 por cada lote de 1000 galones de solvente de tipo 2. Esta ya es nuestra función objetivo de manera absolutamente real al problema, ¿ya? Entonces, en otras palabras, es la función objetivo que corresponde a este planteamiento que vamos a hacer. Entonces, fíjense, esto lo hice para que ustedes diferencien que esto es por cada galón. En cambio, este es por el proceso de producción de 1000 galones, que es la información que me da el problema. Muy bien, y por eso también adecué aquí que X1 viene a ser la cantidad de solventes tipo 1, pero en miles. Y X2 la cantidad de solventes, pero también en miles. Muy bien. Paso 3. Bueno, no es paso 3. Tercer elemento. ¿Qué debemos hacer en el tercer elemento? Identificar las restricciones. Obviamente son las restricciones del problema de decisión, ¿no? Pero nosotros lo dejamos así como restricciones, así, tal como está, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos planteando las restricciones. A ver, la primera restricción, ¿dónde está? La primera restricción está en el departamento de mezclado. ¿Cuál es la restricción en el departamento de mezclado? Que tenemos disponibles solamente un determinado número de horas para el proceso de producción, ¿ya? Y después vamos a tener otra restricción, ¿dónde? En el departamento de purificado. Empecemos con el departamento de mezclado. ¿Cuál es la restricción en el departamento de mezclado? La restricción del departamento de mezclado lo puedo plantear de la siguiente manera. Escuchen cómo lo voy a plantear. Y aquí voy a utilizar obviamente mi lápiz porque así va a ser más fácil. Bien. En el departamento de mezclado, ¿cuál va a ser la restricción? Fíjense, la restricción va a ser, escuchen y miren. Por cada lote de 1000 galones de solvente tipo 1, se requieren 2 horas. Aquí está, por favor. Y por cada lote de solvente de 1000 unidades del solvente tipo 2, se requiere 1 hora. No se escribe, pero por esta única vez, como estamos aprendiendo, le voy a poner el 1. Ustedes saben que el 1 queda sobreentendido. Muy bien, entonces miren. ¿Cuántos lotes de galones se pueden producir en el departamento de mezclado? Va a depender de X1 y X2, por eso esas son las variables. No sabemos. Tendríamos que determinar cuánto es X1 y cuánto es X2. ¿Cómo lo vamos a determinar? Obviamente con un método cuantitativo que lo vamos a aplicar. Muy bien. Pero, ojo, cualquiera sea la cantidad a producir aquí, el número de unidades producidas de solvente tipo 1 y solvente tipo 2 en el departamento de mezclado no debe exceder, en otras palabras, debe ser menor o igual a ¿cuánto?
a las 230 horas que disponemos. Esa es una restricción. Fíjense, estoy planteando una restricción como una función matemática lineal, pero no es una, o sea, es una función matemática lineal, pero que está expresando un intervalo. ¿Sí? Muy bien. Esa es la restricción en el departamento de mezclado. ¿Dónde más tenemos restricciones? Obviamente tenemos restricciones en el departamento de purificado, porque también disponemos solamente de cierta cantidad de horas en este departamento, ¿no es cierto? En purificado. ¿Cuántas horas disponemos? Disponemos solo de 230 horas, perdón, 250 horas. Entonces, ¿cómo planteamos esa restricción? Lo planteamos obviamente de la misma manera que el caso anterior, sacando la información de ese cuadrito que hemos diseñado, y siempre hay que tratar de diseñar ese cuadrito para que sea más fácil de entender. Entonces, ¿cuál es la restricción del departamento de purificado? Voy a volver a utilizar mi lápiz y voy a explicar. Y ustedes van a escuchar y mirar lo que estoy haciendo, ¿ya? Escuchen. Por cada lote de 1000 unidades de solvente tipo 1, se requiere 1 hora en el departamento, aquí está, es este por si acaso, se requiere 1 hora en el departamento de purificado. Y se requieren 2 horas para el solvente tipo 2 en el mismo departamento. Entonces, más decimos, por cada 1000 unidades de solvente tipo 2, se requieren 2 horas en el departamento de purificado. El número total de horas no debe exceder, escuchen, no debe exceder a lo disponible. ¿Cuánto es lo que disponemos? 250. Fíjense que aquí no estoy poniendo horas, porque se supone que estas ya son ecuaciones y no puedo poner lo que significa. Bien, entonces reitero, en el departamento de purificado disponemos un máximo de 250 horas. Por tanto, el número o la cantidad de solventes tipo 1 o tipo 2 que se produzca no debe exceder a 250 horas, que es lo que se tiene. Perdón, dije mal, ya estoy diciendo mal, y no quiero que entiendan mal desde el principio. X1 y X2 son la cantidad de productos tipo 1 y tipo 2 a producir. Para cada cantidad tipo 1 se requiere 1 hora y para cada cantidad tipo 2 se requieren 2 horas. Como no sabemos qué cantidad de X1 y X2 se va a producir, entonces tampoco sabemos cuántas horas necesitamos para producir. Entonces, aquí lo que tengo que explicar de manera correcta es lo siguiente, que para producir solventes tipo 1 y tipo 2, el número de horas utilizadas no debe exceder de 250 horas. ¿Ya? Eso quiere decir. Muy bien. ¿Listo? Ya está nuestra restricción en el departamento de purificado. Ahora bien, ¿qué más podemos rescatar de todo el enunciado? Hay una restricción más, recuerden. Y nosotros a esa restricción le vamos a llamar restricción de mercado, porque está relacionado con el mercado, es decir, de cómo se vende en este caso, los solventes, ¿ya? Y le puse 1, por si hubiera 2 o 3. En este caso creo que hay 1 solo. ¿Qué estoy diciendo aquí? Estoy diciendo lo siguiente, que además de las restricciones de las horas que necesitamos para producir los solventes en los 2 departamentos, tenemos una restricción. No podemos producir más de 120,000 unidades por semana. ¿De quién? ¿De qué producto? Del producto tipo 2, es decir, del solvente tipo 2. ¿Qué quiere decir? Miren, por favor, de que X2, es decir, la cantidad de solventes que se produzca, la cantidad de solventes de tipo 2 que se produzca, es decir, X2, deberá ser menor o igual a ¿cuánto?
a 120. Pero ustedes me dirán, pero en el enunciado dice 120,000. Sí, pero recuerden que por semana se producen, perdón, estoy diciendo mal, espera un ratito, primero anotar esto. Les estaba diciendo, ¿ya? ¿Por qué estoy poniendo que X2 es menor o igual a 120 y no a 120,000? Porque la información que tenemos está hablando de 1,000 galones de el producto. ¿Ya? En otras palabras, miren el cuadro. Toda esta información es por cada 1,000 galones de producto. Por tanto, si en la semana no se deben vender más de 120,000, quiere decir que como esta información es por cada 1,000, los 120,000 lo tengo que dividir entre 1,000. De ahí me sale estos 120. Porque además fíjense que X2, aquí lo pueden ver en el paso 1, representa la cantidad de solventes en miles de galones. En otras palabras, este de aquí es 120,000, pero no le puedo poner 120,000, ¿por qué? Porque aquí ya está expresado en términos de miles. Muy bien, ¿listo? Y finalmente hay una otra restricción más, ¿ya? ¿Cuál es esa otra restricción? Hay una restricción, escuchen lo que voy a decir. La cantidad de solventes tipo 1 y la cantidad de solventes tipo 2 siempre debe ser mayor o igual a 0. En otras palabras, X1 debe ser mayor o igual a 0 y X2 debe ser mayor o igual a 0. En otras palabras, no puede ser un valor negativo. En otras palabras, no se pueden producir menos 10 galones de solvente tipo 2. Tampoco se pueden producir menos 50 galones de solvente tipo 1. Entonces, en este caso, lo que acabamos de escribir se denomina una restricción de no negatividad. ¿Ya? Esta es una restricción de no negatividad y siempre debemos plantear en todos los modelos que planteemos restricciones de no negatividad. ¿Por qué? Porque pues recuerden que estamos, en este caso, estamos tratando de optimizar los recursos para producir unidades. Entonces no vamos a producir pues o sea, no vamos a producir cantidades negativas, eso es lo que quiero decir. Entonces siempre hay una restricción de no negatividad. Voy a anotar en todos los problemas. En todos los problemas que planteemos siempre va a estar presente esta restricción de no negatividad. Muy bien. Listo, está finalizado el planteamiento de este modelo de decisión para la case chemical. Entonces, fíjense, es bastante sencillo, solamente que hay que considerar, y esa es la finalidad del modelo de decisión. Nos ayuda a ordenar el modelo para tomar o para facilitar la toma de decisiones. Entonces, en un modelo de decisión debemos identificar siempre 3 elementos, ¿no? Y en el orden que estamos indicando y diciendo. Primero, se deben identificar las variables de decisión. En este caso, las variables de decisión pasan por qué cantidad de solventes tipo 1 o qué cantidad de solventes tipo 2 producir. Entonces, X1, X2 vienen a ser las variables de decisión. Finalmente vamos a tener que elegir o tomar una decisión. Por ejemplo, producir, qué sé yo, 10,000 solventes de tipo 1 y 20,000 solventes de tipo 2. Eso nos va a responder o nos va a dar el modelo. Lo segundo, la función objetivo. Siempre se persigue un criterio económico, es decir, ¿para qué voy a optimizar en este caso los recursos? ¿O para qué quiero plantear el modelo de decisión? Solo hay 2 caminos. Un camino es maximizar las ganancias. El otro camino es minimizar los costos. Está claro que en este problema, la case chemical,
quiere maximizar sus ganancias. Por eso nos da el tema de las ganancias y por eso se pregunta, ¿cuánto producir de cada tipo? No recuerdo, ahorita voy a volver al enunciado, si dice maximizar las ganancias. Si no dice, nosotros tenemos pues que leer bien el problema y sobreentenderlo. En este caso de ninguna manera va a ser minimizar el costo, porque no me está dando ningún dato de costo, pues me está dando datos de ganancias. Muy bien, entonces, la función objetivo es por cada, miren por favor un minutito mi lápiz, por cada 1000 galones de solvente, la ganancia es 300 pesos. Más por cada 1000 galones de solvente, la ganancia es 200 pesos. ¿Cuánto va a ser la máxima ganancia? Dependerá de cuánto voy a producir de X1 y cuánto voy a producir de X2. Entonces, ese es el criterio económico. ¿Sí? Lo he tiqueado porque ese es el que interesa. Este de aquí es unitario. No lo podemos plantear de esta manera porque la información, el contenido de la información no es para plantear la función objetiva como está aquí arriba. Por eso he puesto aquí un ticket. Muy bien, ahora, para elegir cualquiera de estas dos alternativas, o ambas, con ciertas cantidades, con distintas cantidades, obviamente pues hay ciertas restricciones o estados de la naturaleza que condicionan esa elección. Y en el texto hemos identificado, pues, ¿no? ¿Qué restricciones tenemos? X1 y X2 son cantidades a producir. ¿De qué va a depender? De cuánto disponemos, pues, de tiempo en el departamento de mezclado y en el departamento de purificado. Estamos hablando de horas máquina en todo caso, y cada máquina parece que es trabajada por un funcionario, porque recuerden que hay 7 mezcladoras y hay 7 trabajadores. Hay 7 purificadoras y hay 7, este es uno, y hay 7 trabajadores. Aparentemente un trabajador se hace cargo de cada máquina. Algunas funcionan de las 8 horas y algunas funcionan de tiempo parcial, es lo que dice acá, ¿no? Entonces, las restricciones van de cuánto dispongo en cada departamento. Entonces, miremos la primera restricción para el departamento de mezclado. La cantidad de, por cada 1000 galones de solvente tipo 1 se requieren 2 horas y por cada 1000 galones de solvente tipo 2 se requiere 1 hora. El total de horas que no conocemos porque X1 y X2 son las variables, son las incógnitas. Entonces, el total de horas no puede exceder de 230 horas, que es lo que se dispone cada semana en el departamento de mezclado. En el segundo caso, por cada 1000 galones se requiere 1 hora de solvente tipo 1. Y por cada 1000 galones de solvente tipo 2 se requieren 2 horas. Pero el total de horas, que tampoco conocemos acá, no puede exceder de 250 horas que se dispone en la semana. Y hay una restricción de mercado 1. Dice que no se pueden vender más de 120,000 unidades por semana del solvente tipo 2. En otras palabras, X2 menor o igual a 120. ¿Por qué lo puse 120? Porque la información está dada por 1000 galones. Entonces, esos 120,000 lo tengo que dividir entre 1000, de ahí viene el 120. Y finalmente, obviamente, la cantidad que produzcamos siempre va a ser positivo, pues, ¿no? Y ahí viene la restricción de no negatividad, que esta es una restricción implícita en todos los problemas. Que X1 y X2 siempre son mayores o iguales a 0. Muy bien, ¿listo? Ya está resuelto. ¿Alguien tiene alguna duda, por favor, acá? Ingeniero, una pregunta. En el punto 3 de identificar las restricciones, el M sub I, ¿qué significa? Disculpe. ¿Perdón, hijo? En el punto 3, donde dice identificar las restricciones debajo del DP, que es el departamento de purificado, M sub I, ¿qué significa, ingeniero? No, es M1, es una restricción de mercado. Mercado. Podrían haber 2, 3, por eso le puse el número. En realidad es una restricción de mercado. Siempre que haya restricción de mercado, vamos a ponerle así. ¿Por qué de mercado? Porque está hablando de demanda. O sea, la empresa va a poner a la venta los galones de solvente y ¿quiénes van a demandar? El mercado de clientes. Entonces, por eso se llaman restricciones de mercado,
que no tienen que ver con el proceso, tienen que ver con el producto final y que además está siendo demandado en el mercado. Por eso se llaman restricciones de mercado. Bien. ¿Otra pregunta, si alguien tiene? Ingeniero, disculpe, Adelante. en ganancias, ¿cómo sacó el 0,2? ¿Cómo saqué el 0,2? Es un dato, hijo. Dame un minutito, por favor. Aquí está. Voy a compartir, ¿ya? Aquí está. Aquí puedes leer, por favor. Dice, el gerente financiero ha establecido que el margen de ganancia es 0,3 por galón de tipo 1 y de... ¡Ay, Dios! No es 0,2, es 0,5. Bueno, pero como no estamos encontrando la solución todavía, o sea, no estamos resolviendo el problema, por favor que quede nomás ya con 0,2, pues porque miren, había sido 0,5. No sé la verdad de dónde saqué 0,2. Pero no hay ningún problema, lo puedo cambiar, borrar también. La pizarra permite eso. A ver. Estoy rectificando, por favor. No es 0,2, gracias. 0,5. Aunque tarde, pues digo, lo más prudente era que me digas con un poquito más de tiempo. Ya. Y aquí es, en todo caso, sería 500, ¿no? Déjelo más con 0,2, Inge. ¿Ah? No, ya lo cambié ya. Listo. Y solamente este de acá. Sí, es que era que me hagas la corrección antecitos, compañero. No me di cuenta. Bien, 0,5 y 0,30. Listo. 0,30 y 0,5. Ahí está. Ya está corregido. Solamente era la función objetivo. ¿Listo? Resuelto. ¿Alguna otra pregunta antes de ir al ejemplo 2? Su micrófono, por favor, tengan cuidado. Ya. Muy bien. Ejemplo 2. Ahí está el programa. Escuchen lo que dice. Mark, que recientemente obtuvo un puesto de analista financiero en una empresa, recibe de la Gerencia de Recursos Humanos la propuesta de adscribirse a un plan de retiro, que consiste, adscribirse a un plan de retiro, quiere decir un plan de jubilación, ¿ya? Que consiste, dice, en que el analista aporta 5% de sus ingresos mensuales y el otro 5%, similar, está hablando del porcentaje, lo aporta la empresa a favor del analista. El plan de retiro, plan de jubilación, no se olviden, consiste en invertir ambos aportes en un fondo de acciones y en un fondo de bonos. Quiere decir que se puede invertir ya sea en el fondo de bonos o en el fondo de acciones o en ambos. Por eso viene el I-O. La empresa le pide al analista especificar qué fracción de dinero habrá que invertir. El analista está informado de que el rendimiento anterior del fondo de acciones ha crecido a una tasa promedio de 10% anual, mientras que el fondo de bonos ha crecido una tasa promedio de 6% anual. Con el fin de diversificar su cartera para minimizar el riesgo de su inversión, el analista, hablando de Mark, ha identificado dos limitaciones. Primero, que ninguno de los dos fondos debería tener más del 75% de la inversión total. Segundo, que la cantidad invertida en el fondo de acciones no deba exceder del doble invertido en el fondo de bonos. Formule un modelo de decisión y haga sus comentarios. Muy bien, a ver. Voy a volver a leer luego de qué trata. Mark es un trabajador y la empresa donde trabaja le hace una propuesta a Mark. Le dice, bueno, el siguiente plan de jubilación para vos, plan de retiro. Nosotros aportamos el 5% del valor de tus ingresos mensuales, de tu sueldo, en otras palabras, ¿no?
Y el otro 5% vos lo aportas. Ese dinero lo vamos a depositar. ¿Dónde? En un fondo de acciones y o en un fondo de bonos. La empresa le pide a Mark, piensa, a ver, ¿cuánto quieres que depositemos o cómo quieres que depositemos tu dinero? Bien, voy a hacer un paréntesis ahí. Todas las personas que trabajamos aportamos a lo que se llaman AFPs, ¿no? En Bolivia existen dos AFPs, la AFP Futuro, la AFP Previsión. Cuando se crearon en su momento, en la AFP Futuro estaban afiliados todos los trabajadores cuya cuya fecha de nacimiento era un número impar. Y en la AFP Previsión estaban afiliados todos los trabajadores cuya fecha de nacimiento era un número par. Así inicialmente nos dividieron. En mi caso, por ejemplo, yo aporto a la AFP Futuro, ¿ya? Entonces, todos los trabajadores aportamos en las AFPs. ¿Para qué? Para que cuando nos jubilemos, el Estado nos pague un sueldo. Esa es la famosa jubilación que tienen los trabajadores que ya sobrepasan cierta cantidad y que están jubilados. Y ese aporte proviene de dos, diríamos así, de dos partes. Uno es lo que se llama el aporte patronal. Quiere decir que el patrón, es decir, el dueño de la empresa o la empresa, aporta a la AFP por cuenta del trabajador. Actualmente, si mal no recuerda, aporta, a ver, 10, 1,71 más 0,05, más o menos aporta 12 punto y algo, no recuerdo, 12.15, algo así, habría que sumar. Entonces, el patrón, por cada trabajador, aporta a la AFP cierta cantidad de dinero. Vamos a suponer que ganen 1,000 pesos, ¿ya? Al mes. Entonces, el 10% son 100, el 0,5% son 5 pesos, son 105, y el 1,7, digamos, 2% son más o menos 20 pesos. Quiere decir que unos 125 pesos se aporta el patrón por cada trabajador que gana 1,000 pesos en las AFPs. Pero hay otra parte más, ese es el aporte del trabajador. El aporte del trabajador es un poco mayor. No recuerdo, si no estoy equivocado, está por el orden de los 10.i. Perdón, por el orden de los 17.i. ¿Ya? No tengo las cifras exactas. Por tanto, yo gano 1,000 pesos al mes y a mí me descuentan de mi sueldo 17.5 pesos al mes. Estoy hablando que me descuentan 170 bolivianos. Esos 170 bolivianos, ¿dónde va? Va a la AFP. Entonces, la suma de esos dos dineros, ¿qué hacen en la AFP? Obviamente van creciendo, pues van ganando, se van multiplicando. ¿Quiere decir por qué? Porque la AFP lo que hace es prestar dinero al Estado y bueno, el dinero no es que lo tiene en una caja y lo tiene guardado, es lo que lo multiplica. Y cuando ya uno se jubila y tiene cierta cantidad de aportaciones, entonces en base al número de aportaciones y la cantidad de aportaciones, pues le pagan una jubilación. Poca, alta, bueno, y ese es otro tema. Pero el hecho es que todo trabajador pasa por esa situación y en este caso a Mark le están diciendo eso. Lo que tú ganas, nosotros aportamos 5%, 5% te descontamos. Mark obviamente tiene que decidir. ¿Qué tiene que decidir? ¿A dónde lo van a llevar su dinero? ¿Lo llevan a un fondo de acciones o lo llevan a un fondo de bonos? Fondos de acciones, fondos de bonos son como unas instituciones financieras, es decir, que lo que hacen es multiplicar el dinero. ¿Ya? Acciones y bonos tienen seguramente alguna diferencia, no estoy bien ubicado en este momento, pero solamente tienen alguna diferencia, ¿ya? Entonces, Mark tiene que decidir, a ver, ¿dónde deposito mi dinero? Obviamente Mark
empieza a pensar y dice, bueno, voy a depositar mi dinero donde más gane plata, pues, ¿no? Donde más intereses me paguen. Entonces empieza a averiguar y resulta que en el fondo de acciones le pagan más. ¿Cuánto? 10% anual. Sí, es decir, si se deposita 1,000 pesos al mes, este señor gana 100 pesos al mes. Pero si abona en el fondo de bonos, gana de cada 1,000 pesos solamente 60 pesos al mes. Entonces, él tiene que decidir y eso es lo que le propone la empresa Mark. Pero Mark dice, caramba, el mercado es tan fluctuante que muchas veces hay problemas, a ver qué hago. Entonces se propone y dice, bueno, yo voy a depositar o mis fondos mi dinero va a ir o al fondo de acciones o al fondo de bonos, pero en ninguno de ellos debe exceder del 75% del total de la inversión. Y segundo, en otras palabras, lo que está diciendo es que si tiene 1,000 bolivianos para invertir en cualquiera de los fondos, no puede invertir más de 750 en el fondo de acciones o en el fondo de bonos. Su límite es 750. El resto tiene que ir al otro fondo. ¿Me entienden? Mark está optando por ambos fondos porque obviamente ve que el tema de los intereses es fluctuante. Un día el otro puede crecer y el otro decrecer. Entonces no quiere arriesgarse. Por eso habla de que ninguno de los bonos puede tener más del 75% de su inversión. Si fueran 1,000, no puede tener más de 750. Eso quiere decir. Y hay una segunda restricción que él se pone, que dice que lo que se invierta en el fondo de bonos no debe exceder del doble del fondo de, perdón, lo que se invierta en el fondo de acciones no debe exceder del doble del fondo invertido en bonos. Obvio, ahí dice que el 10% es lo que le pagan en el fondo de acciones y 6% en el fondo de bonos. Entonces, la primera idea que uno tuviera es, bueno, mejor lo llevo todo mi dinero al fondo de acción. ¿Por qué? Porque pagan más, voy a ganar más. Pero nuevamente está el tema de la fluctuación y él decide. No puede ser del doble. Es decir, si invierto en el fondo de bonos 100, en el fondo de acciones no puede ser más de 200. Tiene que ser menos de 200. Porque entonces es el doble de 100. Muy bien, ¿listo? Con eso vamos a plantear ahora un modelo de decisión. ¿Ya? Me voy a ir a la pizarra. Y aquí, como ya lo hemos analizado, directamente lo voy a plantear el modelo de decisión, porque no hay necesidad de hacer de todo lo que está ahí. Bien. Entonces, primero ponemos como título, modelo de decisión. Muy bien. Listo. Primer punto, o primer elemento a tomar en cuenta en el modelo de decisión, ¿qué? Directamente ya no voy a poner identificar, ¿ya? Variables de decisión, así lo voy a escribir de una vez, variables de decisión. Bien. ¿Cuántas variables de decisión hay aquí? Obviamente solo hay 2. Esos 2 implica que Mark puede invertir en el fondo de acciones o puede invertir en el fondo de bonos. Por tanto, X sub 1, voy a poner X1 porque no puedo poner el sub 1. ¿Qué va a hacer? Va a ser la cantidad de dinero a invertir en el fondo de acciones. ¿Listo? ¿Qué viene a ser X2? Es la otra posibilidad. La otra posibilidad vendría a ser la cantidad de dinero a invertir en el fondo de bonos. ¿Listo? Ya está. Entonces, no hay otra más, ¿no es cierto? No hay ninguna opción más. O inviertes en el fondo de acciones o en el fondo de bonos o en ambos, no hay ningún problema, pero ya están definidas las variables. Segunda, ¿qué debemos hacer en el segundo paso? Debemos plantear el criterio económico. Y a nosotros directamente le vamos a poner función objetivo. Bien, ¿cuál es la función objetivo? En este caso, ¿qué quiere Mark? Obviamente quiere maximizar sus ganancias. Bueno, está hablando de ganancias, no hay dónde perderse de que la función objetivo en este caso es maximizar ganancias. En este caso voy a hacer con mi lápiz, van a disculpar si me sale mal. Bien.
La función objetivo es maximizar las ganancias. Y las ganancias implican Z. Escuchen y miren. Por cada peso invertido en el fondo de acciones, la ganancia es de 0.10. En otras palabras, de 10 centavos. Escuchen bien, cada peso invertido en el fondo de bonos, la ganancia es de 0.06, o dicho de otra manera, de 6 centavos. Es decir, se invierte un peso y se gana 10 centavos. Se invierte un peso y se gana 6 centavos. ¿Por qué estoy planteando así? Porque está hablando de 10% y está hablando de 6%. Primero, no sabemos qué cantidad de dinero se va a invertir, pero lo podemos expresar en porcentajes. La cantidad de dinero que se va a invertir es 1. Entonces, por cada un peso, ¿cuánto ganan el fondo de acciones? 10 centavos. Por cada un peso, ¿cuánto ganan el fondo bono? 6 centavos. ¿Listo? Ya está nuestra función objetiva. Si alguien tiene una pregunta, mientras voy planteando el tercer elemento, puede preguntar. Si no, restricciones. Bien. ¿Qué restricciones hay para Mark? ¿Ya? ¿Qué restricciones hay para Mark? Voy a utilizar lápiz. Primera restricción. La primera restricción está relacionada con el fondo de acciones. La segunda restricción va a estar relacionada con el fondo de bonos, y ahí lo dejo un ratito. Después hay una restricción de mercado, ¿no es cierto? Ahorita lo vamos a ver, empecemos por ahí. A ver, ¿qué es lo que dice de manera general Mark? Dice que su inversión no deberá exceder el 75% del total. Escuchen y miren. Si decide invertir en el fondo de, ¿cómo se llama? Acciones. Si decide invertir en el fondo de acciones, eso deberá ser menor o igual ¿a qué? Al total de la inversión. Perdón, al 75% de la inversión. Quiere decir que no, cuando digo menor o igual, lo que estoy diciendo es que la inversión en el fondo de acciones, es decir, X1, deberá ser menor o igual al 75% de la inversión total. El 75% de la inversión total vendría a ser 0,75 ¿de qué? De la inversión total. ¿Qué es la inversión total? Después X1 más X2, es decir, la cantidad de dinero que se tenga que invertir, ya sea en uno o en ambos fondos. Fondo de bonos. ¿Qué es fondo de bonos? Es la cantidad de dinero, es X2. Por tanto, aquí la restricción es que la cantidad de dinero que se invierta en el fondo de bonos deberá ser menor o igual, o lo que es lo mismo, no deberá exceder, dice, ¿no? Si no excede, quiere decir que es menor o igual. ¿Menor o igual a qué? Nuevamente, al 75% del total de la inversión. A 0,75, y el total de la inversión, obviamente, es X1 y es X2, la suma. Es decir, lo que se invierte en uno y en el otro. O solamente uno. O sea, aquí podemos invertir 100 y aquí 0, pero igual sigue siendo el total. Muy bien. Entonces, ingeniero, ahí no sería 0,25 ¿Por qué? para el 100%. No, porque está diciendo, no está diciendo en el fondo de acciones 75%, en el fondo de bonos 25%. Está diciendo que en ninguno de los fondos deberá excederse del 75% del total de la inversión. Entonces,
Está hablando para ambos casos, para el fondo de acciones y para el fondo de bonos, ¿ya? No es, o sea, si yo le pongo aquí 0.25, entonces ya estoy definiendo, pues, que aquí va a ser 75 y aquí va a ser 25, y eso no es correcto. Este 75% es un límite, podría ser menor, por ejemplo, ¿cuánto? Podría ser 70, entonces en el otro caso sería 30. Entonces, lo que está poniendo aquí como límite es que del total, el 75% o menos se invierte, ya sea en el fondo de acciones o en el fondo de bonos. Por tanto, hay esas dos restricciones. Bien, y hay una restricción de mercado. ¿Cuál es esa restricción de mercado? Primero lo voy a anotar, espera un minutito, por favor. La restricción de mercado, le voy a llamar mercado 1 porque por ahí hay otra más. Bien, y me voy a ir al enunciado para que lo comprendamos mejor. Bien, leamos aquí, por favor. Segundo dice, ¿ya? Que la cantidad invertida en el fondo de acciones, recuerden, fondo de acciones es X1, no debe exceder del doble invertido en el fondo de bonos. No debe exceder del doble invertido en el fondo de bonos. ¿Qué quiere decir eso? Que debe ser menor o igual al doble de fondo. La cantidad de dinero invertido en el fondo de acciones, X1, ¿ya? X1 dice... X1 menor o igual al doble de X2. Correcto, señorita. Definitivamente no hay otra forma de explicar. Lo que usted ha dicho es correcto. ¿Ya? Estoy teniendo problemas simplemente con cambiar el color de mis labios. Menor o igual al doble de lo que se invierta en el fondo de bonos. Y el fondo de bonos es X2. Al doble de lo que se invierta en el fondo de bonos. Esos dos. ¿Qué quiere decir? Que si se invierte 100 pesos en el fondo de bonos, en el fondo de acciones no se puede invertir más de 200. Tiene que ser menor o igual a 200. Eso quiere decir, por eso habla del doble. Entonces, esta restricción ya la puedo escribir de otra manera. Lo dejo ahí. Pero podría haberlo escrito así, miren. Voy a dejar así tal como está. X1 menos 2 veces X2 es menor o igual a 0. Podría haberlo escrito así. Pero le voy a quitar la esencia, eso lo vamos a hacer cuando tengamos que trabajar ya con el método cuantitativo. Ahorita lo dejo tal como está. Listo, y ya está esa restricción de mercado. Y hay una restricción más que no está escrita. ¿Ya? O sea, explícitamente no está. Pero es una restricción natural. ¿Sí? ¿Cuál es esa restricción natural? Obviamente, el total de dinero que se invierte en el fondo de bonos y en el fondo de acciones es equivalente al 100%. Dicho de otra manera, falta esta restricción, que X1 más X2 debe ser menor o igual, no, debe ser igual, perdón, a 1. No puede ser menor. En otras palabras, cualquiera sea la cantidad que se invierta en fondo de acciones y cualquiera sea la cantidad que se invierta en el fondo de bonos, siempre va a ser igual a 1. Recuerden que estamos hablando en porcientos acá, ¿no? Entonces dijimos, de cada peso 10 centavos, de cada peso 6 centavos. Aquí lo mismo. Si vamos a invertir un peso, entonces aquí es 0.2, aquí será 0.8. Si aquí es 0.5, aquí será 0.5. El total de la inversión siempre debe ser igual a 1. O dicho de otra manera,
Como no sabemos qué cantidad de dinero se va a invertir, entonces nosotros este 1 lo expresamos como si fuera 100%. Habla del total, ¿sí? El 1 representa el total. Lo voy a poner aquí y lo voy a poner de rojo para que quede claro, ¿ya? Entonces, esa restricción no la podemos excluir. Está implícito en el problema. Pretender resolver el problema solo con las 3 restricciones anteriores, eso no es correcto. Entonces, aquí le voy a poner restricción de mercado 2, ¿ya? Porque no está relacionado con los recursos. Restricción de mercado 2. O le podemos poner también cualquier otro nombre, pero ya esta es una restricción implícita. Y finalmente, la última restricción. ¿Cuál es la última restricción? La restricción de no negatividad, necesariamente, ¿no? Necesariamente. X1 y X2 deben ser mayores o iguales a 0. Esa es la restricción de no negatividad. No podemos hablar de cifras negativas, pues, ¿no? Aquí la cantidad de dinero que invirtamos siempre va a ser positivo, porque no hay forma de que un trabajador gane menos o dinero negativo, ¿ya? Bien, entonces, restricción de no negatividad. Preguntas. Y ya está concluido. No se olviden, siempre lo voy a poner ahí. Se trata de una restricción de no negatividad. Siempre los problemas tienen esta restricción de no negatividad. Muy bien, ¿preguntas? Claro, Inge. Muy bien, entonces nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Ingeniero, va a dejar práctico este Sí, tema sí, de formulación de yo tengo pendiente de mandarles, compañero. Ya ayer, modelo de ya decisión. anoche creé mi aula en el Moodle y en el Classroom también lo estoy creando y ya les voy a pasar. Ya, por favor, tengan un poquito de paciencia. Yo creo que de este fin de semana no pasa. Creo que se me estaba preguntando alguna otra cosa. Nada. Muy bien. Recording stopped.